En el cuadernillo vamos en esta segunda parte a ver cómo formar la construcción pasiva a partir de cada uno de los tiempos verbales que hemos estado trabajando. Recuerden que la construcción pasiva se forma con el verbo be conjugado en el tiempo verbal, que el mismo verbo de la oración principal. Es decir, si en la oración principal tenemos el verbo en presente, el verbo be en la construcción pasiva será en presente. Si el verbo en la oración principal está en futuro con el will, pues bien, en la construcción pasiva tendremos el be expresado en futuro con will. Si en la oración principal tenemos un verbo en pasado perfecto, pues bien, en la construcción pasiva, el verbo be será en pasado perfecto, etcétera, etcétera. Obviamente seguido del participio pasado, ya sea regular terminado en ed o irregular del verbo de la oración principal. Y recuerden que esos participios pasados los podemos buscar o chequear en la tercera columna de los diccionarios, de la lista de verbos de los diccionarios. Y existen, digamos, dos formas diferentes de traducir la voz pasiva al español. En el caso, como muestra este ejemplo 1, vamos a ver qué pasa cuando la construcción pasiva no menciona el complemento agente. Recordamos que el ejemplo, recordemos por ejemplo de las bacterias son eliminadas por o son destruidas por eh, la desinfección con productos químicos que veíamos en el PowerPoint. Ese complemento agente se reconoce a través de la preposición by, que se traduce como por. Cuando el complemento agente no se menciona en la construcción pasiva, tenemos dos posibles traducciones. Una traducción literal, como la que vimos, la temperatura y la presión son controladas todos los días. O bien una traducción mediante una construcción con C, el C de pasiva, la pasiva con C. La temperatura y la presión se controlan todos los días. Entonces, dos posibles traducciones, una literal y una pasiva con C cuando el complemento agente no se menciona en la oración. O bien, cuando se menciona, tienen algunos otros ejemplos, pero vamos a la explicación general. Cuando se menciona el complemento agente en la construcción pasiva, tengo una sola posible traducción como pasaba en el PowerPoint, que es la traducción literal. Vamos a ver este ejemplo. La diversidad biológica podría ser destruida por el fuego. En este caso, como se menciona el complemento agente, by más en este caso una cosa que realiza la acción, la única posible traducción es la literal, no la traducción de la pasiva con C en este caso. Vamos ahora a ver cada uno de los casos puntuales. Nos vamos un poquito más atrás en el cuadernillo. Vamos a ver qué pasa con el presente simple. Acá el verbo está checks. Y acá está el objeto directo que me permite formar el sujeto en la construcción en voz pasiva. El técnico controla la temperatura todos los días. ¿Qué cosa controla el técnico? La temperatura. Fíjense que acá, como en la construcción en voz pasiva no se menciona quién realiza la acción, podemos optar por las dos posibles traducciones. La temperatura es chequeada, es controlada todos los días, o bien la pasiva con C, la temperatura se controla todos los días. En el segundo ejemplo, el objeto que pasa a ser el sujeto está en plural, por lo tanto, en lugar de is, será en are. Fíjense, si hablamos de presente simple, el verbo be, que forma parte de la construcción pasiva, será en presente. La temperatura y la presión se chequean todos los días. En el caso del presente continuo, recuerden que el presente continuo tenemos el verbo to be, que se traduce como estar en presente, seguido del verbo terminado en ing
ando, endo en la traducción. En la voz pasiva debemos respetar esa formación del presente continuo, por lo tanto tenemos is, en este caso porque el objeto que forma parte del sujeto en la construcción pasiva es singular, seguido del verbo be terminado en ing. Dos posibles traducciones también porque no se menciona el sujeto. El participio pasado del verbo de la oración principal, en este caso es regular, terminado en ed. La pipeta está siendo lavada. O en la construcción con C, la pipeta se está lavando. En el segundo caso, tenemos un caso en el cual el objeto que forma parte del sujeto de la construcción pasiva está en plural, por lo tanto, el verbo be va a estar en plural para que pueda concordar con el sujeto. Los tubos de ensayo están siendo lavados o los tubos de ensayo se están lavando. Ustedes no van a tener que pasar de activa a voz pasiva, salvo un ejercicio que van a tener que resolver para la próxima clase. Simplemente es para que ustedes puedan reconocer de dónde sale la construcción pasiva, pero a su vez cómo reconocerlo en un texto o en una oración. Recuerden siempre que se forma a través del verbo be conjugado en el mismo tiempo de la oración principal de donde la construcción pasiva proviene, seguido de un participio pasado que puede ser regular o irregular. En el caso acá en plural, entonces los tubos de ensayo están siendo lavados, los tubos de ensayo se están lavando. En el presente perfecto, recuerden que se formaba con el presente de have, seguido, que se traduce como haber, en este caso, en este tiempo verbal, no en tener, seguido del participio pasado del verbo. En la construcción pasiva también se va a formar por el presente perfecto del verbo be, has en este caso, y acuérdense que el participio pasado del verbo be, la tercera columna es been, más el participio pasado del verbo de la oración principal, opened, que en este caso es regular. ¿Cómo lo traducimos? Una nueva sucursal ha sido abierta o una nueva sucursal se ha abierto. En el ejemplo en plural, the company has opened. La compañía ha abierto 3 nuevas sucursales. Acá el objeto directo, ¿qué cosa ha abierto la compañía? Está en plural. Por lo tanto, en la construcción pasiva, a diferencia del has, como el sujeto está en plural, voy a tener have en lugar de has. 3 nuevas sucursales han sido abiertas o 3 nuevas sucursales se han abierto. Como no tengo el complemento agente acá, puedo optar por cualquiera de las dos posibles traducciones. Seguimos en el pasado simple. El pasado del verbo be es el was en singular o el were en plural. En este caso, vamos a a la oración en voz activa en singular. La educación introdujo un proceso acelerado. ¿Qué introdujo la educación? Un proceso acelerado. Tenemos objeto directo, que en la construcción en voz pasiva será el sujeto. Acá tenemos el verbo bien pasado, was, seguido del participio pasado, que da la casualidad que coinciden de la misma manera que el verbo en la oración principal. El progreso acelerado fue, o mejor dicho, un progreso acelerado fue introducido por la educación. En este caso, la única posible traducción es la literal porque tenemos el complemento agente en la construcción en voz pasiva. Lo mismo va a pasar con cuando tengamos plural, nada más que en este caso cambiemos el was por el were. Nuevos desafíos fueron introducidos en la sociedad por la educación.
En el caso del pasado continuo va a pasar lo mismo que veíamos en el presente continuo, pero en lugar de tener is o are, el verbo be va a estar en pasado. Was o were cuando el objeto directo que pasa como sujeto esté en plural. Acá tenemos el gerente estaba evaluando o estuvo evaluando el presupuesto. En la voz pasiva, el presupuesto estaba o estuvo, va a depender del contexto, siendo evaluado o el presupuesto se estuvo evaluando. Cuando es plural, en este caso los costos estuvieron o estaban siendo evaluados o los costos se estaban evaluando. No está mencionado el agente, por eso puedo optar por cualquiera de las dos posibles traducciones. En el caso del pasado perfecto, recuerden que la voz activa se forma con el pasado de have, que se traduce como había, y el participio pasado, en este caso es regular, terminado en ed. El verbo be en la construcción en voz pasiva debe respetar la forma, es decir, el had y el verbo be en participio pasado, la tercera columna, y el verbo de la oración principal, en este caso modified, en participio pasado. Las altas temperaturas habían modificado la composición final del producto. ¿Qué cosa habían modificado las altas temperaturas? La composición final del producto, que pasa a ser el sujeto. La composición final del producto había sido modificada por las altas temperaturas. Única posible traducción. En el caso de los verbos modales can, may o must, en presente, no hay problema con el verbo be porque voy a tener el can, el may y el must que hacen a ese tiempo verbal, seguido del verbo be en todos los casos en presente. En el caso del can, tenemos esta información puede ser proporcionada por las secretarias. En el caso del may, que también se traduce como poder, los daños medioambientales y económicos pueden ser causados por el fuego. O en todo caso sin el artículo para que quede mucho mejor, el daño medioambiental y económico puede ser causado por el fuego. En el caso del must, que se traduce como deber, una carta de queja debe ser escrita a la compañía. En los dos primeros casos, única posible traducción es la literal porque se menciona el agente. En este caso del must, también puedo traducirlo con la pasiva con C. Una carta de queja se debe escribir a la compañía. En el caso del could, en el caso del might, ¿sí? Estamos con el pasado de can y may, podría en ambos casos, pero el verbo sigue estando en infinitivo, el verbo be y el verbo de la oración principal, en estos ejemplos, destroy and aggravate, en participio pasado, en este caso ambos ejemplos regular. En el ejemplo de could, la diversidad biológica podría ser destruida por el fuego. En el segundo ejemplo del might, la situación podría ser agravada por el cambio climático. Únicas posibles traducciones porque se menciona en ambos casos el complemento agente. En el caso de had to, fíjense, mantenemos el had to en la construcción pasiva seguido del verbo be en infinitivo y el participio pasado del verbo de la oración principal, en este caso regular. El ecosistema debió ser modificado o con la pasiva con C. El ecosistema se debió modificar o el ecosistema debió modificarse. En el caso del futuro, recuerden que tenemos el will, el verbo viva en futuro, la evaporación será aumentada dentro del sistema por las altas temperaturas. Única posible traducción, la literal. Y el wood, el medio ambiente natural,
sería destruido por un uso excesivo de productos químicos peligrosos.